Hubo una primera alianza que pudo haber sido perfecta, pero que no se cristalizó. Y si hubiera sido perfecta, no hubiera dado pie a una segunda alianza. No funcionó, evidentemente no porque Dios haya fallado. No funcionó porque fue el pueblo elegido el que no supo dar una respuesta a la elección que Dios hizo de ellos. Se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. Esa alianza nueva se cristalizará en el Calvario, cuando sea traspasado su costado y de él brote agua y sangre. Para muchos el inicio de la Iglesia, porque es el inicio de la vida sacramental, del poder de la salvación que Cristo quiere ejercer por medio de su Iglesia. Pero esa nueva alianza que Jesús sella con su sangre, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que muriera en la cruz y nos diera la salvación. Esa nueva alianza que Jesús selló con su sangre en el Calvario comienza desde el Evangelio que escuchamos el día de hoy. Un día, después de que Jesús ha recorrido el desierto, ha recorrido la orilla del lago, ha elegido una barca, ahora Jesús elige subir al monte. Jesús sube al monte, un lugar donde se está con Dios, un lugar de oración, un lugar donde se comunica con su Padre, un lugar de la comunión con Dios. Fue en el monte donde Yahvé dio los mandamientos a Moisés. Fue en el monte donde Dios dio los sacramentos también a su iglesia. El monte, un lugar de comunión con Dios, no exento de traición, no exento de sufrimiento, pero sí nos garantiza esa comunión con Dios que hubo en su momento entre Moisés y el pueblo de Israel cuando recibieron las tablas de la ley. Nos dice la primera lectura que la alianza definitiva se llevará a cabo en el Gólgota. Pero esa elección que hace Dios a través de Jesús de sus discípulos es parte del inicio de esta iglesia. Dios sube primero al monte y en Jesús comienza a llamar a los que Él quiere y llama a 12 de sus discípulos. Los llama como representantes de las 12 tribus de Israel que abrazarán a todas las gentes. Así como el plan creador de Dios fue para cubrir las superficies del abismo, así también llama a los 12 para cubrir la faz de la tierra con el mensaje del Evangelio. Jesús sube primero y llama a los que Él quiso. Hemos escuchado que muchos son los llamados, pero que pocos son los elegidos. En uno de los libros del Papa Benedicto XVI, nos dice que Jesús llamó primero a muchos discípulos,
Y lo vemos en otros momentos de los pasajes del inicio de los evangelios. Estaba Pedro en las redes y lo llamó a Andrés, llamó a Natanael, llamó a Santiago, llamó a Juan. Porque Dios llamó, según el libro del Papa Benedicto XVI, llamó a mucho más que 12, llamó a muchos discípulos. Y de ahí viene la expresión, muchos son los llamados. Y así sucede también en nuestra vida de fe. En teoría, todos los bautizados somos llamados por Dios. Y de esos bautizados, ¿cuántos permanecemos cerca de Dios? Por eso digo, en teoría. Pero más a la práctica de nuestra forma de vivir la fe de nuestros días, podemos decir, los que han vivido un retiro, los que han tenido un encuentro personal y de ojos abiertos y corazón palpitante, son los llamados por Dios, ¿no creen? Si lo traducimos a nuestros días. ¿Cuántos retiros se han hecho? ¿Cuánta gente ha salido con un corazón abierto, palpitante, amando a Dios? ¿Dónde están? Ahí quien falla a la alianza con Dios, Dios o su pueblo. Eligió a muchos. ¿Por qué no los menciona el Evangelio? Porque esos muchos que Jesús eligió no trascendieron. Esos muchos que Jesús eligió no dieron una respuesta satisfactoria. No respondieron adecuadamente al llamado que Dios les había hecho y pasaron desapercibidos. Si nosotros hiciéramos un inventario en nuestra diócesis, ¿cuántas personas han vivido retiros? ¿Y cuántas personas permanecen firmes en el seguimiento a Cristo? Nos daremos cuenta la diferencia abismal. Y seguramente Jesús vivió exactamente lo mismo porque es la condición humana de todos los que Él había llamado a la orilla del lago, sobre la barca, en las sinagogas, en muchas partes donde seguramente Jesús andaba. ¿Dónde quedaron todos esos? Claro, yo me aliento como sacerdote cuando digo, si a Jesús en carne y hueso se le echaron para atrás, pues ¿qué le puede esperar a un sacerdote? Por supuesto que también se nos echan para atrás. Y a partir de ahí, de la respuesta que dieron los llamados por Cristo, viene la elección. Muchos son los llamados y pocos son los elegidos. San Pablo nos dice, Dios ha elegido a la necedad del mundo para confundir a los sabios y entendidos. Seguramente de todos aquellos que Dios llamó, eligió solamente a 12. Y fíjense cómo estructura el llamado del más importante al menos importante, que fue el traidor. Comienza con Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro. Después a Santiago y a Juan, a los que siempre tuvo consigo en los momentos más importantes. ¿Los conocía o no los conocía? En esta estructura del llamado queda evidente que ya los conocía. Se agarró a Pedro, se agarró a Santiago, se agarró a San Juan en primer lugar. Y fue esa elección que hizo Jesús el punto de partida para la nueva alianza. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos toma en cuenta para llevar a cabo la nueva alianza con su pueblo? ¿Cómo Dios quiere tomar el instrumento humano para poder realizar la alianza definitiva? Jesús llama a los suyos para 3 cosas, nos dice el Evangelio.
para que se queden con Él. Segundo, para mandarlos a predicar. Tercero, para que tengan poder de expulsar demonios, de los que Dios ha llamado. ¿Cuántos se han quedado con Él? Ese es el primer motivo del llamado de Jesús. Cuando Jesús te llama, no creas que quiere que hagas cosas. Cuando Jesús te llama, lo que Él más quiere es que tú estés con Él, que camines a su lado, que te tomes de su mano, que lo conozcas de cerca, que sepas dónde vive, cómo vive, que lo conozcas a Él. Si tú no conoces a Jesús, no vas a poder perseverar en su seguimiento, porque normalmente, ¿qué sucede con la gente? Se quedan con el instrumento humano. Conozco a un padrecito que no me gusta cómo es, ya no sigo a Jesús. Oye, pero tú no sigues al padrecito. ¿A quién sigues? ¿Lo conoces de verdad? ¿Has estado con él? Por eso es tan importante abrirnos a la experiencia del conocimiento de Jesús. Y yo recuerdo cuando estuve de rodillas ante el Papa Benedicto XVI, que realizó un consistorio de 24 cardenales, y yo con el micrófono ahí agarrándolo, y me daba cuenta cómo en ese universo de mitrados subyace el rostro de Cristo. Y a pesar de que Dios me ha dado la oportunidad de conocer muchos obispos, monseñores, cardenales, finalmente me deja la certeza de que yo sigo a Jesús, y Jesús me invita a caminar con Él, a estar con Él, a ir de su mano. Por eso yo te invito que si tú te has sentido llamado por Jesús, te quedes para conocerlo a Él. Es lo primero que Él nos invita. Y cuando tú lo conoces a Él, por automático, por lógica, Él te invitará para que vayas a predicar lo que has vivido con Él. Si tú no lo conoces, ¿qué vas a predicar? Si tú no has vivido con Él, ¿qué vas a compartir? Estamos con Jesús para después vivir como vive Jesús. Y esa va a ser la primer fuente de nuestra predicación. Ojalá, pues, que nosotros volvamos a valorar lo que significa el llamado vocacional. Dios nos llama a la vida, pero también nos llama a la vida cristiana, a la santidad. Y a esos que nos llama a la santidad, nos llama también a ejercer un ministerio en concreto. Ojalá pues que valorando el llamado que Jesús nos hace, podamos vivir de una manera más plena el ministerio que nos confía. Yo como sacerdote siendo sacerdote, tú como ministro siendo ministro, tú como liturgia siendo liturgia, en fin, que cada uno de nosotros sepa corresponder a esa alianza que Dios quiere seguir realizando con cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea.